Estamos con el doctor Henry Solís Fuentes, médico de la Caja Nacional de Salud, especialista en medicina familiar en el Instituto Mexicano del Seguro Social, fundador de la Sociedad de Medicina Familiar y jefe de enseñanza de la Residencia de Medicina Familiar de la UMSS y un destacado profesional en Cochabamba. Doctor, muchas gracias. Quisiéramos saber, por favor, cuál es la situación de la medicina familiar en Cochabamba, qué es medicina familiar y cuál es su importancia. Bien, muchas gracias por la entrevista. Creo que es una muy buena oportunidad para despejar muchas dudas y brevemente explicar qué es la medicina familiar. En realidad, la medicina familiar es una corriente mundial que surge en la década de los 60 en vista de que con el desarrollo tecnológico y científico las especialidades médicas empezaron con el boom de todas estas especialidades, desde la cabeza a los pies. Eso determinó que exista una subdivisión del trabajo, si vale el término. Especialistas en neurología, cardiología, traumatología, cirugía, ginecología, obstetricia, pediatría, etc. Todas las especialidades. Bueno, ocurre entonces de que la población en sí, con tantos especialistas, cuando tenía algún problema de salud, lo que hacía era un típico ejemplo que utilizamos. Dolor de cabeza, se queja de dolor de cabeza, piensa que es un problema neurológico y acude al neurólogo. El neurólogo le hace un sinfín de estudios, exámenes, tratamientos y el problema persiste. Entonces le dice, tiene que ir a otro especialista, al oftalmólogo, por eso problema de los ojos, hace la optometría, valoración, al otorrino, en sí va recurriendo de médico en médico, pero no encuentra la solución a su problema. Entonces los ciudadanos, en la Comisión de Ciudadanos en Estados Unidos, se reúnen y dicen, bueno, plantean ante el Congreso de la Nación norteamericana que necesitan un profesional que los vuelva a ver como personas, no como órgano enfermo, y que les ayude a resolver los problemas de las personas y sus familias. Entonces, hay un dicho muy interesante, ¿no?, que estos ciudadanos en el Congreso norteamericano plantean y dicen: estamos cansados de deambular los oscuros pasillos de los hospitales buscando un interlocutor válido. Bueno, se aprueba en concordancia con otros países, Canadá, Inglaterra, en Europa, también esta corriente hace eco y se funda la especialidad de medicina familiar. Es decir, que al igual que todas las demás especialidades, tiene que haber una capacitación idónea con aval académico de universidades de las regiones de los países que acrediten la especialización de este nuevo profesional especialista en personas, en resolver los problemas de las personas, las familias y obviamente en el contexto social en el que se desenvuelve. ¿Esto qué significa? Que el médico de familia no va a resolver el 100% de los problemas, pero va a resolver los problemas más comunes, más frecuentes, que no requieran tecnología elevada, que no requieran hospitalización. Entonces, con todo aquello se logra alcanzar aproximadamente entre el 85 al 90% de resolución de problemas en el primer nivel de atención, que no requieran hospitalización. Entonces, y lo que caracteriza también a la medicina familiar es que una vez si el médico familiar deriva a cirugía para una operación de vesícula o apéndice, el cirujano opera, le da de alta y vuelve al cuidado del médico familiar. Entonces, para la medicina familiar no existe la palabra alta médica, tampoco utilizamos la palabra enfermedad, aplicamos el término de problemas de salud. Es decir, la población viene y está asignada en esta institución, como podrán ver, por ejemplo, allá tenemos un mapa. De acuerdo al barrio donde usted vive, entonces se aproxima a un centro de la Caja Nacional de Salud y le asignan un policlínico primero, una afiliación, luego un horario, un médico familiar, que va a ser responsable de la atención desde el recién nacido hasta el anciano.
de toda la familia, en todas las etapas del ciclo vital de las personas. Y como han visto acá, hay residentes que están haciendo su especialización con este enfoque y con estas características académicas de la atención de las familias. ¿Cuánta importancia le da la Caja Nacional a Medicina Familiar, si entendemos que esa es la base de la salud en Cochabamba y en el mundo? Claro, un poco de historia, ¿no? En la década de los 70, 1973 exactamente, la Caja Nacional de Seguridad Social, que se llamaba entonces, entra en una crisis institucional, donde la consulta externa estaba colapsada en las ciudades capital, más o menos como lo que está ocurriendo actualmente. El 75% de las consultas concluían en interconsultas o transferencias a los otros especialistas antes de que haya la medicina familiar. Los pacientes asistían directamente, podían asistir al cardiólogo, al neurólogo, al oftalmólogo, etc., colapsando los servicios. La atención era episódica, a libre demanda del asegurado. Entonces eso generaba la multiplicación de las consultas, la sobreutilización, duplicación de exámenes auxiliares y de diagnóstico, una polifarmacia, medicamentos, etc. Entonces había una demanda innecesaria y atenciones y medicamentos, ¿no? Entonces el Ministerio de Planeamiento y Coordinación de esa década del 70 solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social un asesoramiento técnico. Y el IMSS de México envía un equipo profesional, porque entre paréntesis la medicina familiar ya está aplicada en el Instituto Mexicano del Seguro Social precisamente unos 10 años antes de esta fecha. Entonces viene el equipo asesor y recomienda reestructurar todo el Código de Seguridad Social. No solamente ha sido designar un tipo de médico especialista, sino toda la estructura organizacional de la seguridad social, que se llamaba entonces, cambia, modifica e incursiona, introduce lo que se llama sistema de medicina familiar. Es decir, como ustedes saben muy bien, el sistema comunicacional también tiene varios elementos. Entonces no solamente es el médico familiar, un equipo de salud verdaderamente que se encargue de resolver los problemas de salud de las personas y las familias. Eso, con ese aval académico o institucional, se hace un decreto supremo, el 10 de septiembre de 1975, donde se crea la implementación de las reformas en la Caja Nacional de Seguridad Social. Y otro decreto de diciembre de ese mismo año, 24 de diciembre de 1975, se elabora este decreto donde se incorpora precisamente esto que acabo de comentarles. Se implica la mejora en afiliación, vigencia de derechos, sistema de médico familiar, prestaciones en dinero, asignaciones familiares, cotizaciones. Ustedes recordarán que antes de la modificación del Código de Seguridad Social, la Caja Nacional de Seguridad Social pagaba las rentas a los jubilados, las pensiones, pagaba renta de natalicio, de viudez, de orfandad, había muchas prestaciones, o sea, por eso era una institución completa de seguridad social, aparte de la atención médica, ¿no es cierto? Entonces, con ese enfoque surge la medicina familiar. Y aquí en Cochabamba, en el antiguo, donde está ahora la administración regional, en la Esteban Arce, entre Calama y Jordán, viene el famoso policonsultorio número 32. Entonces ahí se empieza la verdadera medicina familiar en la Caja Nacional de Salud.